Hola, soy Marina de Sonríe. Bueno, Sonríe lleva desde 2016 cuidando la salud mental de miles de personas y desde 2021 también de empresas saludables que se preocupan por el bienestar emocional y mental de sus equipos. Un buen cuidado de la salud mental de los empleados, tanto en su ámbito personal como profesional, da como resultado personas sanas y felices, unas buenas relaciones sociales y un clima laboral adecuado. Pero también reduce el absentismo, es decir, las bajas laborales, el presentismo, estos trabajadores que sí que acuden al puesto de trabajo, pero trabajan en mínimos porque no están motivados, o la rotación y, por supuesto, la consecuente pérdida de talento. Sin duda, este tipo de servicios son una apuesta segura para obtener organizaciones exitosas, pero a esto hay que sumarle que la legislación en materia de salud mental en el trabajo se ha puesto ya a la altura de la que sí conocemos, que es la prevención de riesgos laborales. Y que a nivel legal ya no podemos pasar por alto estas problemáticas. Por ello, para aprender más sobre este tema y cómo trabajarlo desde las organizaciones, hoy hemos invitado a nuestro partner Serpresur y a su CEO, José Manuel Muñoz de Quinta, para que nos dé todas las claves sobre la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, José Manuel, cuéntanos, háblanos un poquito de Serpresur y de ti y cómo ayudáis vosotros a las empresas. Buenos días. Pues yo, como bien has dicho, soy el CEO de Serpresur, que somos un servicio de prevención de riesgos laborales, que llevamos desde el 98 acreditados como servicio de prevención de riesgos laborales. Y entonces hemos vivido, date cuenta que la ley de prevención nace en el 95, y hemos vivido pues cómo tanto los riesgos van evolucionando como la prevención va evolucionando. Y antiguamente, o si nos remontamos al 98, los riesgos psicosociales casi ni se hablaba de ellos. O sea, nos centrábamos mucho en lo que en prevención de riesgos laborales se conoce como seguridad en el trabajo, que es que un trabajador pues no se tropiece, que un trabajador no se dé un golpe, alguien no se corte un dedo. Pero es verdad que conforme va pasando el tiempo, cada vez se va hablando más de lo que yo considero que es una de las enfermedades del siglo XXI, que son pues, los problemas mentales que podamos tener relacionados con el estrés, la carga de trabajo, las relaciones con nuestros trabajadores y la relación en definitiva con nuestro entorno laboral. Esto cada vez no es que se vea más, sino es que precisamente ha entrado como una estrategia de este 2023-24 para la inspección de trabajo. Es decir, el propio gobierno el que está ya sabiendo que esto es una realidad y que otros riesgos se van controlando cada vez más, pero este es que está explotándonos en nuestra cara, pues sabe que hay que hacer frente a ello. Y ya todas las inspecciones que tenemos te hablan, oye, ¿están evaluados los riesgos psicosociales? ¿Qué está haciendo la empresa en riesgos psicosociales? A mí me pasa una cosa, yo conozco muchos empresarios y hablo mucho con ellos. Y en los últimos años son muchos los empresarios que me dicen que han tenido empleados, trabajadores de baja por un cuadro de estrés, incluso depresiones y demás. Es Sí, un sí. problema que lo tenemos aquí, vamos. Sí, y por supuesto, nosotros desde Sonríe siempre pensamos que hay que trabajarlo, porque sí, además por lo que hemos comentado, ¿no? Porque vamos a conseguir muchos beneficios. Pero ya, para el que todavía no veía los beneficios, por lo menos que si hay una cuestión legal detrás, pues que se lo plantee, ¿no? Pues nada, vamos al lío. ¿Qué es exactamente esto de la evaluación de riesgos psicosociales? Bueno, como establece la ley de prevención, el empresario o la empresa, digamos, no el empresario tal cual, Manolito Pérez, sino la empresa, tiene la obligación de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. Y dentro de velar por esta salud está la de hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Dentro de una evaluación de riesgos psicosociales, pues tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, hacemos un método que se llama el FPSICO, que se basa en unas encuestas que están validadas por el Ministerio, donde nosotros conocemos cuál es el estado de salud psicosocial de la empresa. También se puede hacer métodos de observación directa, se pueden hacer entrevistas o grupos de discusión con los trabajadores. A raíz de nuestras evaluaciones psicosociales se puede programar formación para mejorarlo. En definitiva, son evaluaciones en las que el técnico de prevención lo que intenta es acercarse a cómo se siente el trabajador. La empresa lo está cargando demasiado, la empresa te da facilidades para conciliar vida personal con tu vida laboral. ¿Existen motivos para pensar que se pueden estar sufriendo
acoso por parte por ejemplo, los directivos en un área concreta. Es como cuando vamos a evaluar una máquina y vemos riesgos claros, pues aquí vamos a evaluar aspectos psicosociales y buscamos ver esos riesgos igual de claros. Y una pregunta, José Manuel. Bueno, dos. ¿Esta evaluación de riesgos psicosociales antes era obligatoria o antes no era obligatoria y ahora sí? ¿O cómo va el tema? Y la segunda pregunta relacionada es, cuando hacéis una evaluación de riesgos psicosociales, ¿es obligatoria para el empleado hacerla o es voluntaria? La primera pregunta es clara. ¿Es obligatoria? Pues si entendemos que la ley es del 95 y desde el 95 se escribe en la ley que la empresa o el empresario está obligado a velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, evaluando sus riesgos y estableciendo medidas preventivas, la respuesta es sí. Porque si el empresario tiene que evaluar los riesgos, uno de los riesgos que hay son los riesgos psicosociales, ¿es obligatorio hacer la evaluación? Sí. ¿Es obligatorio proteger a los trabajadores frente a los riesgos que allí se vean cuando se hace la evaluación? Pues sí, también. Siempre ha sido obligatoria. ¿Cuál es la diferencia? Que en España, lamentablemente, hay muchísimas empresas que no hacen las cosas hasta que no temen por su bolsillo, digamos. Hay otras personas que dirigen compañías y que sí están en pro de decir, oye, pues yo quiero proteger a mis trabajadores, yo no quiero que mi empresa sea un mal lugar para trabajar, yo quiero velar por la seguridad y salud de mis trabajadores y lo hacen voluntariamente, atendiendo a esta ley, pero aunque no hubiese ley, lo hubiesen hecho. Y hay otras empresas que necesitan pues que haya una inspección detrás inspeccionándolo. Y la diferencia es que antes, digamos, que había muchas cosas que ver que preocupaban antes que estos riesgos psicosociales, que esto que te he dicho de que una máquina te corte un dedo, que un trabajador se caiga a distinto nivel, y ahora cada vez se le está dando más importancia desde la inspección a esto, con lo cual, por eso te puede dar a lo mejor la sensación de que ahora es una cosa obligatoria y antes no, pero siempre lo ha sido. Lo que está cambiando son las prioridades de la inspección. Y luego, por otro lado, me has preguntado que si el trabajador tiene la obligación de entrar en esto o no. El trabajador obligación como tal no tiene. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el cuestionario FSICO, que es uno de los cuestionarios que nosotros hacemos para evaluar los riesgos psicosociales, el cuestionario es voluntario para el trabajador. Lo que sí que es verdad que, aunque sea voluntario, al trabajador le viene mucho en cuenta hacerlo. Ujú. Y aquí en este caso también, bueno, me imagino, aunque esta reunión que tenemos hoy va muy dirigida pues, a las personas precisamente encargadas de realizar estas evaluaciones de riesgos psicosociales y de tener bien a sus trabajadores, sí, también me gustaría que el trabajador entendiese que verdaderamente este tipo de cuestionarios que hacéis vosotros es completamente anónimo, es decir, le conviene hacerlo y le conviene realizarlo porque va a llevar a mejorar su estado en la empresa, ¿no? Claro, efectivamente. Independientemente del método que se haga, nosotros, por ejemplo, cuando recogemos los cuestionarios, eso es totalmente anónimo. Te he dicho antes que hay otro tipo de metodologías, como por ejemplo participar en entrevistas. En caso de participar en entrevistas, estas entrevistas se hacen por personal competente y totalmente anonimizadas, digamos. Esto no se reporta a la empresa que nos contrata, fulanito Pérez ha dicho que esto. No, no, no. Nosotros intentamos siempre, bueno, no intentamos, es que lo hacemos, proteger este anonimato de este trabajador en cuestión. Me pasa mucho empresas que me contratan estos estudios y a lo mejor pues siempre hay algún departamento que está compuesto por menos personas. Y nosotros tenemos que mirar siempre que algún departamento, yo no puedo evaluar un departamento que está compuesto solo por una persona, porque es que perdemos ese anonimato. Sí, bueno, pero que es importante no solo por parte del trabajador hacer el cuestionario, porque le va a ayudar un poco a comunicar esa situación en la que se encuentra a su empresa, sino que además sea sincero con sus respuestas, porque a lo mejor uno da por hecho que su empresa a lo mejor quiere pillarlo y tal, y a lo mejor verdaderamente lo que su empresa es que quiere es mejorar su situación y lo que pasa es que no sabe que su situación no es la correcta, ¿no? Que creen que las cosas van bien y no van bien. Entonces yo creo que es importante que en ese sentido seamos sinceros. Claro, nosotros, yo por ejemplo como empresario, yo no puedo estar viendo qué pasa en cada esquina, cada rincón de mi empresa. Cuando colocamos a directivos, mandos intermedios,
El empresario, digamos, se relaciona mucho con los mandos intermedios. Yo también trato de relacionarme con todos mis trabajadores, pero porque hasta el día de hoy puedo, por el tamaño de mi empresa. Pero en una empresa grande, o los trabajadores utilizan estas herramientas que la empresa le está brindando, que no hay que olvidarse de esto. Si mi empresa me está proponiendo hacer un estudio psicosocial, se está preocupando por mi salud. Es el momento de hablar. Eso es. Esto el trabajador tiene que tenerlo claro. Y se me ocurre otra pregunta relacionada también un poco con esto. ¿Hay alguna manera que estas evaluaciones de riesgo psicosocial, porque me has hablado en un momento determinado de acoso, ¿no? De detectar cuándo el acoso es real o cuándo el acoso pueda no serlo? Como hay varias herramientas, primero se hacen herramientas de aproximación. Y cuando se hacen, por ejemplo, tú haces un cuestionario FSICO y un cuestionario FSICO puede ser una herramienta de aproximación para saber que en algún sitio está pasando algo con, por ejemplo, que me cuentas esto de acoso. Hay veces que, oye, pues si yo tengo una pregunta, está relacionado con tus superiores en un departamento de 50 personas y los 50 o 38 están hablando mal del superior, algo pasa con el superior. No obstante, esto es una aproximación. Después, ¿qué haríamos? Pues centrarnos solo en este departamento y, por ejemplo, sí entrar en las entrevistas personales Ujú. y que ahí todos nos cuenten qué es lo que está pasando y ahí ya obviamente se está viendo lo que está pasando. Vale, te hago esta pregunta porque sí puedo entender que a lo mejor para la empresa haya cierto miedo a que alguien utilice estas herramientas que a priori son para mejorar el estado general de la plantilla y que todos trabajemos mucho mejor, quizás las puedan utilizar de manera contraria, ¿no? Entonces, bueno, ahí tal y como me comentas, pues hay varios métodos que sirven para validar que lo que está ocurriendo es verdadero o no. Ujú. Claro. Vale, ¿y cada cuánto tenemos que realizar esta evaluación de riesgo psicosocial? Pues las evaluaciones de riesgo hay que tratarlas, ya sea psicosocial o de lo que sea, del mismo modo. Las evaluaciones, ¿cuándo se revisan? Cuando cambian los riesgos. Entonces, tenemos nuevos riesgos que han aparecido. Por ejemplo, ha cambiado las condiciones del trabajo. Nos está entrando más trabajo. Deberíamos de evaluar a los trabajadores, a ver cómo están. Estamos introduciendo nuevas tecnologías. Deberíamos de evaluar a los trabajadores, cómo están. Hemos metido, por ejemplo, teletrabajo. Vamos a evaluar a los trabajadores, a ver cómo están. Ujú, Tenemos un centro nuevo. Vamos a evaluar a los. No tienen una fecha concreta. Es cuando cambien los riesgos. ujú. Siempre que cambie una circunstancia importante, es decir, si metemos una cafetera en la oficina, no hace falta evaluar riesgos psicosociales. Pero, Efectivamente. pero Pero si nos mudamos a otro centro, por ejemplo, o lo que has comentado del teletrabajo, hay que si en realizar. vez de meter una cafetera en la oficina, estamos metiendo, imagínate, un servicio de cafetería en el que estamos contratando a personas para servir los desayunos y esas personas nunca le han hecho unos estudios psicosociales, pues a esos trabajadores hay que evaluarlos. Entendido perfectamente. Vale, ¿y cuáles son lo que hablábamos, ¿no? Como has dicho al principio, hay gente que hasta que no le tocan el bolsillo no se centran en este tipo de consecuencias, ¿no? Gracias a Dios, la mayoría de las empresas sí se preocupan con anterioridad. ¿Qué consecuencias legales tiene no realizar esta evaluación de riesgos psicosociales? Pues pueden tener consecuencias administrativas, incluso podrían tener consecuencias penales. Depende de lo que haya ocurrido. Si lo que te está pasando es que tienes una inspección, probablemente pues, tendrás consecuencias administrativas. ¿Y la sanción de qué va a depender? Pues depende de lo que el inspector esté viendo que hay allí. Todas las sanciones están reguladas por la inspección en función de si es una infracción leve, es una infracción grave, si vuelves a reincidir en la misma sanción que ya te pusieron. Pero lo que el empresario debería temer más es la penal, que un trabajador, por ejemplo, pues tenga depresión como causa del trabajo y se suicide Ostras. y se consiga relacionar con que el problema estaba en el trabajo. Esa es la dificultad. Yo soy perito técnico de prevención también y a mí me contratan abogados para asistir a juicios y lo que hago es peritar un accidente que ha ocurrido.
y intentamos discernir qué es lo que ha pasado, esclarecer un poquito qué es lo que ha pasado. Y muchas veces es difícil relacionar las causas por las que ha podido ocurrir este tipo de accidentes, porque puede ser que esté vinculado a problemas personales. Normalmente, ustedes como psicólogos sabéis que hay un popurrí de factores, ¿no? Multifactorial. Pero como se consiga, como ese abogado de la acusación consiga que se relacionen las causas con el estrés, nosotros hemos ganado juicio porque hemos conseguido, estaba claro, Lo ha demostrado, claro. demostrar que el trabajador ha sufrido un accidente porque estaba bajo presión. El trabajador tenía mensajes de su jefe a las 4 de la mañana, de un día para otro mandándolo a un sitio de la obra. O sea, le mandaba mensajes a las 4 de la mañana de mañana te vas a este sitio. O, ¿y por qué no has llegado? ¿Por qué no has llegado? ¿Cuándo vienes? Yo Claro. no te dije que te fuese hasta ahora. Pues, al final el trabajador estaba estresado y pudimos vincular el riesgo del accidente que le provocó cortarse 2 dedos con que iba con prisas y pudimos vincular esas prisas a las presiones que le estaba metiendo el jefe. Esto está vinculado todo con psicosocial Sí, y es una sanción penal. ahí, a ver cuándo se entiende ya y se comprende por todas las partes que una relación laboral es una relación entre iguales, no es una relación entre un superior y un inferior, ¿no? Que al Sí, final cuando contratamos en una empresa a una persona es porque yo como empresa necesito ese perfil para mejorar mis condiciones y ese perfil a cambio recibe un dinero y unos beneficios, ¿no? Entonces, a mí eso me parece también muy importante recalcarlo porque, bueno, lo que me estás hablando todavía es como de la prehistoria, ¿no? De ese yo te pues domino ocurre mucho. y ocurre mucho, por desgracia, ¿no? Pues nada, las relaciones laborales son entre iguales, que Ocurre quede mucho. muy claro. Sí, según qué sectores, Más todavía. se ve muchísimo. En sector construcción, sector metal, se ve muchísimo. En oficinas es verdad que se ve menos. Bueno, pero también se ve, hay que trabajarlo. Y además que va a colación un poco de esto de la evaluación de riesgos psicosociales. Si tú trabajas en un sitio donde te hacen sentir inferior, pues obviamente no vas a estar a gusto ni bien, ¿no? Porque se Y habla del salario emocional y demás, que cada vez es efectivamente, más importante. efectivamente. Y entonces hacemos esta evaluación de riesgos psicosociales y nos sale todo perfecto. ¿Qué ocurre? Si hacemos la evaluación de riesgos psicosociales y nos sale todo perfecto, lo que ocurre es que tendríamos que trabajar por mantener las condiciones que tenemos o incluso mejorarlas, porque esto siempre es un proceso de mejora continua. Es decir, prevén que no vaya a menos. Yo, por ejemplo, un servicio como el vuestro lo veo ideal. Me salga la evaluación bien, me salga la evaluación mal, porque estamos previendo, le estamos dando una herramienta a los trabajadores para que sepan gestionar sus emociones, para que, oye, pues sus problemas personales también, por ejemplo, puedan trabajarlos y no influyan negativamente al trabajo. Es decir, es que me da igual el resultado de la evaluación, es que es necesario, salga lo que salga. Entonces, no te voy a preguntar qué pasa si sale negativa, que obviamente pues hay que trabajar en Si sale negativa, efectivamente, vuestra herramienta me parece interesante, igual que antes me parecía, sino que hay que añadirle pues otros factores que es, hay que investigar el meollo de la cuestión, qué es lo que está pasando. Hay veces que incluso la solución es despedir a alguien. Puede ser que la solución sea despedir a alguien, ¿por qué no? Claro, al final nosotros, como tú bien has dicho, queremos hacer mucho esa labor de prevención enfocada a que el empleado, los equipos, pues dispongan de esta herramienta cuando la necesiten, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia profesional hemos visto en empresas, sobre todo eso se ve mucho más en empresas más pequeñas que en empresas más grandes, que hay épocas en las que nadie lo utiliza y pues nadie necesita al psicólogo y tal. Y de repente hay una época, incluso pues nos han llegado a decir, oye, es que no lo está usando nadie, ¿qué es lo que pasa? Tal. Y nosotros siempre decimos, bueno, ahí tienes las sesiones, nosotros además trabajamos un modelo que permite que tú adquieras las sesiones que verdaderamente necesitas, no tienes que pagar mensual, no tienes que dar, sino lo que se usa se paga. Y bueno, ahí tienes, ¿no? Si alguien las necesita para algo personal o profesional, pues ahí las tienes. Y cuando las han vuelto a necesitar, han vuelto a hacer ese uso de las sesiones y ahí están. Es decir, que lo importante es que las personas sepan
que tienen ese servicio a mano y que lo utilicen para precisamente prevenir y no llevarnos a situaciones pues que puedan ser más graves, ¿no? Pues bueno, José Manuel, un poco a modo de conclusión, después de todo lo que hemos hablado, que ha sido muy interesante, ¿cómo podemos tener como una organización, como empresa, un control adecuado de estos riesgos psicosociales? Pues lo ideal, lo que tiene que hacer la empresa, dependiendo de la modalidad preventiva elegida que tenga, es hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Contactar o bien con un servicio de prevención o bien con su propio servicio de prevención, dependiendo de la modalidad que tenga elegida, porque si son empresas que tienen muchos trabajadores, puede ser que tengan una empresa como la mía dentro de sus instalaciones. Entonces se tienen que dirigir a ese departamento y decirle, oye, están evaluados los riesgos psicosociales, hay que evaluar los riesgos psicosociales. Y este departamento es el que se pone a ello. Que ya ellos pueden subcontratar el trabajo, por ejemplo, pues con Serpresur, ¿no? Con una empresa como la mía. De hecho, me llegan muchos presupuestos de empresas bastante grandes solicitándome este tipo de estudios, porque lo que hacen es externalizarlo. Pero en definitiva lo que tienen que hacer es buscarse a un servicio de prevención que le haga estas evaluaciones psicosociales. Ujú. Luego atender a lo que el servicio de prevención le esté planteando en función del resultado que allí se ha visto. Claro, en ese sentido vosotros siempre le vais a asesorar, ¿no? De los pasos que tienen que seguir para, pues bueno, pues para estar Efectivamente. dentro de la legalidad, dentro de la moralidad y dentro del bienestar, ¿no? Eso, exacto. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañarlos por el camino que está establecido aquí en nuestro país, que es lo que tienen que hacer, y en función de los resultados, pues le damos una batería de medidas preventivas de cosas que podrían ir haciendo para mejorar esos resultados o para mantenerlos. Ujú. Genial. Pues nada, para todos los que nos escuchen, pues por un lado tenemos a Serpresur, que son en el caso que comentas, ¿no? De empresas que no, o que no tengan propio departamento o que aunque lo tengan, externalicen este servicio, pues Serpresur es la empresa perfecta que nos va a ayudar a, a evaluar y a seguir el camino adecuado para conseguir ese bienestar de nuestros empleados. En este caso, Sonríe también y Serpresur en conjunto, pues también nosotros por nuestra parte hacemos esa labor preventiva que ha comentado José Manuel antes, pero también reactiva. Oye, si los problemas ya están, pues también nuestro equipo de psicólogos puede aliviarlos o incluso solucionarlos, pero que si no están, pues igualmente tener esa posibilidad de prevención para no llegar a ello, genial, ¿no? Entonces, pues muy importante. Hay un dicho que es no, lo que no se evalúa o lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede transformar, pues es muy importante que tengamos claro y evaluado la evaluación de riesgos psicosociales en nuestra empresa y trabajarla, que los empleados son nuestro mayor El bien, beneficio. el mayor bien que tiene la empresa, ¿no? Exactamente. Hay que cuidarlo, lo que hemos comentado antes, son relaciones de igual a igual y pues eso nos va a asegurar tener una empresa con éxito y un equipo contento. Pues José Manuel, muchísimas gracias, la verdad que me ha encantado todo lo que nos has contado, seguimos trabajando y nos vemos en siguientes temas porque la verdad creo que Serpresur nos puede aportar muchísima información de valor para nuestros clientes que lo van a agradecer muchísimo. A ti, Marina, yo siempre disponible para divulgar prevención y cumplir con mi misión, que es hacer de la empresa un entorno más seguro y saludable para trabajar. Ah, bueno, eso sí, lo dejaremos luego también por ahí en algún sitio, vuestra página, que tiene unos vídeos de tema ya, pues más, quizá que ya se nos aleja a nosotros, porque es más de lo que comentabas tú, de esta parte más física o de que la gente no se haga daño. Pero yo me he estado viendo los vídeos, me han encantado, son súper prácticos y os los recomiendo a todos. Muchas gracias. Chao, José Manuel. Luego. Adiós.